Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Shavua Tov Mevorach. Vamos a estudiar la página 75 del Tratado de Yevamot. Estuvimos viendo ayer acerca de por qué una persona que estaba impura no podía comer terumá, y vimos que había una repetición excesiva en los versículos. Estaba puesto 3 veces un versículo que nos explicaba que la persona tenía que purificarse antes de poder comer terumá. Responde a Gemara y dice, exige, es necesario de traer los 3 pesukim. ¿Por qué? De ahí, porque si solamente Adasher Yithar, si solamente estuviese el versículo que dice hasta que se purifique, lo Havayadana, Bemai, no sabría con qué se va a purificar. ¿Cómo se va a purificar? ¿De qué depende? Por lo tanto, escribe la Torah, Uba Shemesh Betaer, que se pondrá el sol y quedará purificado, para enseñarnos que la purificación depende de la puesta del sol después de que hizo Tevilá. Y si solamente la Torah hubiese escrito que cuando se pondrá el sol quedará purificado, yo podría haber dicho, Hanemile, esto es de la barca para. Esto es solamente aquel tipo de persona que esté impura, que no requiere de un corbán, de un sacrificio. Vale barca para, pero aquel que necesita traer un corbán, me voy a decir, perdón, Admaite capara, solamente hasta que traiga su capara. Por lo tanto, escribe la Torah, Katab Rahamana, Admelot, hasta que complete los días de purificación, para enseñarnos que también una impureza como esta, su purificación para la terumá es a partir de la noche. Mi Katab Rahamana, Admelot. Si solamente hubiese escrito hasta que se completen sus días de purificación. Admelot Yemetahora. Entonces, que fue dicho en cuanto a la Yoledet, Habamina, yo habría pensado, Afilu velo tevila, que incluso aunque no haya hecho tevila, si llegó la noche, ya está. Por eso, Katab Rahamana, Adasher Yithar, que fue el primer versículo, es decir, los 3 versículos forman la enseñanza completa y no podemos aprender completamente todo si no tenemos los 3. Pregúntale a Gemara, Uleach Tana de Paligale, de Tana de Bishmael, de Amar, Bezav Bal Shalosh Reiyot, Ubemetzora, Muhlat, Hakatuv Medaber. Pero a lo mejor vamos a decir que esto está según el punto de vista de aquel que está en contra de la opinión de Rabbi Ishmael. Esto que dijimos es según la opinión de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael dice que se aplica el versículo a una persona que no requiere traer una ofrenda para purificarse. Pero una persona que es Zav, que tuvo un hombre que tuvo una secreción durante 3 días seguidos, y ahí tiene que contar 7 días y después traer una ofrenda. O el Metzorá, que ya sabemos que es Metzorá y tienen también que esperar 7 días y traer una ofrenda. A lo mejor habla de esto la Torah, el versículo. Vehai, y eso es justamente lo que dice, Ad Asher Yithar, hasta que se purifique. Ad Maite Kapara, es decir, hasta que traiga su ofrenda. Si es así, Trekae Bekodashim, la Mali. Bueno, si fuese así entonces, ¿por qué estaría la Torah trayendo 2 versículos para hablar sobre la purificación para comer Kodashim? Es decir, el Zav y la Yoledet. El Zav, la persona que tuvo la secreción, y la Yoledet, la mujer que dio a luz. Responde la y dice, exige, en realidad no necesito. De ahí que te Jamana, porque si solamente la Torah hubiese escrito con respecto a la Yoledet, la mujer que dio a luz, ¿por qué me va a decir ahí que justamente es así hasta que traiga su capará? Mishum, dimruba, tum ata. ¿Por qué? Porque sus días de impureza son muchos. Abalzab, pero el Zab, que tiene una impureza corta, ¿es malo? Voy a decir que no. Zab, si la Torah solamente hubiese escrito el Zab, ¿por qué? Yo podría haber pensado, de lo hutar mijlalo. ¿Por qué? Porque el Zab no está permitido durante sus días de purificación, aquello que lo impurificó, ¿qué quiere decir? Pero la Yoledet sí, ¿qué quiere decir? Que la Yoledet, la mujer que dio a luz, una vez que pasaron 7 días, bien, después, hasta que completa todo su periodo de purificación, si la Yoledet ve sangre, esa sangre no es tamé, ¿sí? Es la única mujer que ve sangre y que la sangre no la impurifica. Entonces, a lo mejor ahí por eso la Yoledet no, pero el Zab, que no está dentro de esta regla general, entonces él tiene que esperar hasta el día siguiente que traiga su ofrenda. Por eso, sí dije, lo voy a necesitar los 2 pesukim.
Pregunta la Gemara otra vez y dice, aquello que dijo sobre el kelitame, un utensilio impuro respecto a la terumá, y dice, bemaim yuva vetame adaare. Es decir, ese utensilio impuro para poder poner la terumá, dice, lo harás pasar por el agua y esperarás hasta la noche. La malí, ¿por qué lo necesito escribir en la Torá? Porque, es decir, ya tengo el versículo que dice, Ubashemesh betaher, se pondrá el sol y se purificará. Amar Rabizera dijo Rabizera, le neguía. Es decir, esto fue enseñado para Din Taharan en neguía bitruma, es decir, para aquello que toca la teruma. De Tania, Betame, es decir, Beman Yuva, Yabo Betame, es decir, que si está en contacto con el agua y el utensilio está impuro, va a impurificar la teruma. Yahol podría ser la col para todo. Talmud Lomar, Adaere Betaher. Entonces dice, y Betaher, Yahol, la col. Si fuera que hubiese escrito, que puso, perdón, si tú vas a aprender de la palabra Betaher, tú puedes aplicarlo a todo. Talmud Lomar, Betame. Por eso viene también el versículo y dice, y quedará impuro. Haketzat, ¿cómo es esto? Kan le maaser, kan litruma. Es decir, uno está hablando del maaser, que es maaser sheni, que tocarlo no requiere, una persona que lo toca que esté impuro no requiere que llegue la noche. Y ahí el otro versículo está hablando con la teruma. Si alguien lo toca, necesita esperar hasta la noche. Pregunta de Maravepuj, Ana, dice, vamos a darle la vuelta. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Que el otro sea para el maaser y el otro sea para la teruma, vamos a invertirlos. Dice, no, mistabra, es más lógico decir de esta manera, Kieji, de Jamira, Giladituma, porque nosotros encontramos que es más grave comer terumá que requiere esperar hasta la noche que comer el maaser sheni que requiere esperar hasta la noche. Entonces, el Hinami, aquí también, Hamira negia ditruma mi negia de maaser. Entonces, también es más lógico pensar que es más grave tocar la terumá que tocar el maaser. Viva, si me quieres decir negia ditruma, que tocar la terumá para aquella persona que hizo tevila y todavía no se puso el sol. Mea hanafka, lo aprendes de aquí. Bejol kodesh lotiga, ve el amigdash lotabo admelo yemetahora. ¿Sí? Es decir, no tocará nada que sea kodesh. Aquello que dice aquí, lotiga. Arezo azara lejol. Esto es una advertencia solamente para comer. O enoela lenogea. O a lo mejor es la prohibición de tocar. Talmud Lomar. Por eso dice el versículo, Bejol kodesh lotiga, ve el amigdash lotabo. Entonces, ¿qué hace? Une el versículo Makish Kodesh la Migdash, es decir, une el hecho de no tocar con el hecho de ir al Migdash. Ma Migdash, Bo Netilat Neshama, igual que el Migdash que está hablando aquí de no entrar al Bet Migdash estando impuro, es algo que tiene pena de muerte. Mideshamaim. Entonces también Afkodesh, el Kodesh que está hablando aquí, Bo Netilat Neshama, es algo que tiene también Mitabideshamaim. Ubeneguía, netilat, neshama leka, y en tocar el tebul yom, la persona que fue al migbe pero no llegó la noche, que toca la teruma, no tiene hiyuv mitá. Hay de afke kilshon bilshon neguía, aquí que amar, neguía que agila. Entonces dice, no, pero también podemos decir así, que ya que se enseñó el lenguaje que dice neguía, ¿qué vamos a decir? Neguía, la prohibición de neguía, perdón, de tocar, es la misma prohibición que la prohibición de comer. Igual que comer terumá requiere que se ponga el sol, también la neguía, tocar esa terumá. Entonces vemos que la neguía también requiere que se ponga el sol para poder después comer de esa terumá la persona que estaba impura y que ya pasó por el mikve. Vimos en la Mishnah que nos hablaba sobre el petzuá de acá, la persona que tenía algún tipo de golpe en sus testículos. Dijo, es decir, ellos y sus siervos, si es Cohen, pueden comer terumá, pero sus esposas no pueden comer.
Ahora viene la Gemara a explicar que si acaso no sabía su esposa que cuando se hizo esta persona Petsuada acá, es decir, ella se casó antes, le hizo Kiddushin, y después de que le hizo Kiddushin, el Cohen recibió el golpe que le incapacitó para ello. Entonces dice, Petsuada acá, Harelu Yohelu, entonces ahí la mujer se iba a poder comer. Explica la Gemara y dice, Man Tana, ¿quién es este sabio que enseña la Mishnah? Que también esta mujer, Mishtameret Levia Pesulá de Oraita, es una mujer que está pendiente, está esperando una relación que está prohibida por la Torá. Es decir, que un Petzúa de acá, un Cohen Petzúa de acá tenga una relación, está prohibido. Esa relación no está permitida por la Torá. Y ahí dice, Ajla, ¿todavía puede comer teruma? Es decir, ella está esperando que alguien que le está prohibido le haga nisuin, le haga jupá. Y aún así le estás permitiendo comer la teruma. Amarra Belazar, Ben Machloket, Shenuya, dice esto es la misma Machloket de Tanaim que ya estudiamos, Rabbi Elazar, Rabbi Shimonji. Es entre Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, lo vimos en las páginas anteriores, en Nun Vav Amud Bet. Que una mujer que está comprometida para casarse con un Cohen, a pesar de que fue santificada por el Cohen de una manera prohibida, todavía puede comer terumá, es decir, si es un Cohen Gadol con una almaná o si es un Cohen normal con una Gerushá, con una divorciada. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, afilu tema, Rabbi Meir, incluso si quieres podemos decir que esta es la opinión de Rabbi Meir. Shani Aja, Shekebar Ajla, aquí es diferente porque ya comió, si ya comió antes y después él se hizo Petsúa de acá, entonces puede seguir comiendo. Rabbi Elazar, y entonces explica la Gemara y dice, Rabbi Elazar, que no quiere dividir aquí en las posibilidades. Él opina, Shekebar Ajla, lo amrinan, no opinamos así. Es decir, el hecho de que ya comió no es algo que la valide. De ahí lo tema aquí, porque si no venimos a decir así, Bat Israel Sheniset le Cohen, Umet Baala, una mujer Israel que se casó con un Cohen y comió terumá por él, Umet Baala, y murió el marido, el Cohen, ¿acaso Tojal Shekebarajla va a seguir comiendo toda su vida porque ya comió antes? Si no tiene hijos, dijimos que no puede comer. Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan, que él opina que sí, Shekebarajla se opina. ¿Qué va a decir para esta mujer? Sabash, Sheenzo Reya, esto no es una prueba. ¿Por qué? Hatam Pekia Kinyane. Ajá, lo Pekia Kinyane. Dice, no. Si el marido murió, el Kinyan, el vínculo que se creó entre ellos, desapareció. Si ya desapareció el vínculo, esta mujer no va a poder seguir comiendo teruma toda su vida. Pero en el caso del Petsua de acá, el vínculo sigue existiendo, los Kiddushin siguen existiendo. Entonces, por eso, una vez que ya comió, puede seguir comiendo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora qué es un Petsua de acá y un Hrut Shofja. Dice así, vimos en la Mishnah, Ezeu Petsua de acá, ¿quién es el Petsua de acá? Tanur Rabanan. Ezeu Petsua de acá, Kol Shenifsu Betzim Shelo. Es decir, toda aquella persona que tuvo un golpe en sus testículos. Vafilu Hamem, incluso que sea en uno solo de ellos. Vafilu Nikevu, incluso que se perforaron. La filu nimoku, incluso que se redujeron, se hicieron pequeños. La filu hasru, incluso si falta cualquier pequeña parte de ellos, incluso que no es una herida. Para que van, shabetzim, muhot, alehem, bichlal, petsuadaka. ¿Sí? Es decir, puesto que reciben un golpe, entonces se llama petsuadaka. Amar Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yohanan ben Beroka, dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Shimon ben Beroka. Shamati, mi pija jamín bekerem beyavne. Yo escuché de la boca de los sabios en el kerem de Yavne. Kolshen lo ela betzahat, eno ela saris jama. Toda aquella persona que tiene un solo testículo, incluso que el otro testículo le fue extirpado por una persona, ¿sí? Puesto que no recibió un golpe en los testículos, no se llama más que saris jama. Es decir, un saris, un eunuco de forma natural, vejasher, y está permitido de venir al Kaal, no se llama Petsua de acá. Aquí la cuestión cuál es, que el otro dice, le llamó Petsua de acá, que no puede un Petsua de acá casarse
dentro del pueblo de Israel. Pregunta la hermana, Sariz jamás salca de ataj. ¿Acaso me estás hablando que es un Sariz, un eunuco que es natural? Ela, entonces, ¿cuál es la intención? De aquel que no tiene más que un solo testículo, Areu que Sariz jamás vejasher. Es decir, es como un Sariz jamás, alguien que quedó estéril de manera natural. Y entonces es kasher. ¿Por qué? Porque no fue a través de una herida. Dice Benikab, esa persona que tiene perforado el testículo es considerado como un pezuá de acá. ¿Acaso lo molida? ¿Acaso esa persona no puede dar a luz hijos? Veahu Gabra de Salik le dikla. Es decir, esa persona que subió a una palmera. Vejarse Silva Bebetzim. ¿Y qué pasó? Que subiendo la palmera se pinchó en los testículos con ello y quedó perforado. Venafak Mine Kehut de Mugla. Y salieron de ellos, ¿sí? Es decir, que de los testículos salió esperma. Beolid. Y después, aún así, tuvo hijos. Entonces, responde la Gemara y dice, Shalach Shemuel le camé de Rab. Ve a amarle. Dice, justamente esta historia, la mandó a preguntar Shemuel delante de Rab y le dijo, Se vejazer al banab meayin hem. Dijo, ¿sabes qué? Ve y verifica de quién son los hijos, porque seguramente no son de él. Y seguro que son mamzerim. ¿Por qué? Porque alguien que recibió un golpe así no puede ya tener hijos. Amar viuda, Amar Shmuel. Dijo la viuda en nombre de Shmuel. Petzua de acá, el Petzua de acá, Bide Shamaim, que se hizo así por causa del cielo, es decir, del Shamaim le mandaron ese golpe. Kasher, es kasher. Es válido para entrar al Kal Hashem. Amar Rabba dijo Rabba Hainu, de Karinan, es decir, ese motivo, ¿por qué? Es porque en el versículo nosotros leemos Petzua de acá. Petzua, velo Karinan, Hapatzua. Es decir, el que tiene Petzua Mashmao, Shenifsa Mitoch Mikre, es decir, lo llamó Petzua de acá, se entiende que es alguien que le ocurrió esto de una manera no, vamos a ver cómo lo decimos, Lobe Mikre, perdón, Mitoch Mikre, es decir, por casualidad, entre comillas, sabemos que no existen las casualidades. Velo Karinan Hapatzua, que se entiende que la Patzua es que así era desde antes. Es decir, alguien que le ocurrió, pero no alguien que nació así. La manita Tana se enseñó así en la Mishnah. Nehemar lo llamó Petzua, Nehemar lo llamó Mamzer. Male Alan Bide Adam, Afkan Bide Adam. Entonces también lo entendemos así de cómo está enseñado en la Mishnah. ¿Por qué? Porque en la Mishnah está escrito la ley del Petzua de acá y trae el versículo y dice lo llamó Petzua de acá. Y después trae la ley del Mamzer. Lo llamó Mamzer. Entonces, igual que el Mamzer es algo que no es algo que nace, que es algo que es espontáneo en la persona. Es decir, son los padres que hacen que ese niño sea Mamzer, teniendo una relación prohibida. Entonces, también aquí, el Petzua de acá es algo que no es que nació así en él, sino que alguien se lo provocó. Amar Raba dijo Raba. 3 tipos de golpes fueron dichos en el versículo. Petzua Ayedemaka, es decir, que tuvo una herida por causa de un golpe. Daka Ma'uj, Karut Hatuj, es decir, 3 tipos de defectos que recibe por causa del golpe. Ahora, Petzua, Bejulán, es decir, el Petzua, el golpe de Petzua, se aplica a todos. Es decir, en toda la parte del miembro. Daj Bekulán, el golpe que se llama Daj, también se aplica a todo. Karut también se aplica a todos. Y explica, dice Petzua Bekulan, ¿qué quiere decir? Beyat Shenifsa, Hagid, Ben Shenifsa, Betzim, Ben Sheu Jute Betzim. Es decir, ya sea que recibió el golpe, el guid, el miembro, ya sea que recibieron los testículos, o
los conductos que unen a los testículos. Dach beculan lo mismo. Ben shenidach hagid, ben shenideku habetzim, ben shenideku jute betzim. Es decir, lo mismo. Es decir, dach, ¿qué dijimos? Dach se aplica a todas las partes del miembro. ¿Qué quiere decir? Dach es aplastado. Es decir, ya sea que se aplastó el miembro, o que se aplastaron los testículos, o se aplastaron los conductos que hay entre ellos, entre los testículos, también se llama así. Ahora, karut, también bekulan, karut es cortado, es decir, ben shenichrat hagid, ya sea que se cortó el miembro, o se cortaron los testículos, o se cortaron los canales que los unen, todo eso se llama que esa persona es petzúa de acá, uhrut shofja. Amarle ahu me rabanan el raba, le dijo que el sabio raba, mi mai de ahí petzúa de acá, veo tomacom. ¿De dónde sabes que estos son petzúa de acá? ¿Qué dice el versículo? O sea, ¿cómo sabes que el petzúa de acá que dice el versículo es justamente en el miembro de la persona? Emma me roshó. A lo mejor vamos a decir que solamente en la cabeza del miembro. Amarle, mi delomana be dorot. ¿Por qué? Porque cuando dice lo llamó petzúa de acá, ahí no dice hasta la tercera generación o hasta la 10ª generación. No cuenta cuántas generaciones de un petzúa de acá no pueden formar parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y tampoco dice Adolam para siempre, como dice con otros casos. Shmamina, Beotomacom. Por eso yo entiendo que tiene que ser en ese lugar que ese golpe le va a imposibilitar de dar hijos. Pregunta la Gemara de Bedilma, hay de lo manabodorot, a lo mejor el hecho de que no contó las generaciones, en de Mishum Sheeno Yahole Olid, no es porque no pueda dar a luz, sino o engendrar hijos. Era Mishum de Ihu Hu de Asur. Bere, Ubarbere, Kasher, pero a lo mejor es porque solamente él está prohibido, pero sus hijos y sus nietos están permitidos. Entonces dice no, Dumia de Karut, Dichrut, Shofja. Es decir, vamos a compararlo con el Krut Shofja, aquel que se le cortó el miembro. Makarut Shofja, Beotomakom, igual que el Karut Shofja, es justamente en ese lugar, en su miembro. Afhai, Nami, Beotomakom. Entonces también el Petzúa de acá se aplica también a esa parte, al miembro. Pregunta de Mara, Uhrut Shofja, Gufe, Mimai, de Beotomakom. Y el Kerut Shofja, ¿cómo sabes en sí mismo que él se aplica al miembro? Emma, Mishtefe, Shofja Ketiv. Mishtefe. Es decir, vamos a decir, dijimos Uhrut Shofja, Gufe, y ese Kerut Shofja en sí mismo, ¿cómo sabes que es en el miembro de la persona? Emma, Besifte, es decir, Shofja, vamos a utilizarlo como si fuese la palabra Sefataim, es decir, Shofja quiere decir algo que se vierte. Entonces, ¿qué se vierte? Vamos a decir que es en los labios, alguien que tiene un corte en el labio y le chorrea la saliva. ¿Sí? Shofja, que dice, no, está escrito Shofja. ¿Sí? Bemakom Shofer, del lugar donde normalmente chorrea. La saliva normalmente no chorrea, la gente lo expulsa afuera, la escupe. Dice, Vema mejotmo. Entonces a lo mejor podemos decir que es en la nariz. ¿Sí? Cuando le chorrea la nariz a la persona. Dice, Miketiv, Bishfoch Karut, Kerut. Es decir, está hablando de un lugar donde por naturaleza, Shofer expulsa. Kerut Shofcha Ketiv, está escrito así. Mishe al Yede Kerita Shofer, es decir, aquel que por causa de que se cortó, entonces ahí vierte, pero si Shelo Yede Kerita Eno Shofer, Ela Mekaleach, si no se llegase a cortar, entonces no vertería, sino que expulsaría. Es decir, el miembro de la persona, cuando no está cortado, expulsa expulsa su zera. Pero si le cortan el miembro a la persona, entonces ahí ya no puede expulsarlo, sino que simplemente lo vierte. La hay para excluir que esto, la nariz de Idi Beidi y el labio de Idi Beidi, Shofeju. Es decir, que antes
de que lo corten o después de que lo corten, la nariz chorrea. Bemanita Taná también se enseñó así en una veraita. Neemar, fue dicho, lo llamó Petsúa de acá, fue dicho, no vendrá el Petsúa de acá al que al Hashem, y también está dicho, lo llamó Mamzer, justo al lado. Male Alan, igual que Mamzer, veo Tomacom. Es decir, ¿cómo un niño sale Mamzer? Porque el padre utilizó su miembro para una relación prohibida. Es decir, se utilizó Otomacom, el miembro de la persona, Afkana. Entonces aquí también veo Otomacom, el Petsúa de acá se refiere a un golpe que recibió en el miembro. Ahora dice, trae la Gamará, dice Nikab, dijimos, si fue perforado el miembro, le mata me atará por debajo de la corona. Shumakom Sheen Nekef Poselbo, es un lugar donde un orificio no lo invalida. Veole Hanekev Bealaxón, y ese agujero va en diagonal. Sin embargo, que Shenekdo, es decir, cuando la segunda parte del Nekev del agujero, Yotze, Milemala me atara, sale por encima de la atara, de la corona, ¿sí? Ahí es un lugar donde sí lo invalida. Sabar la vigía bar Abba leachshure. La vigía bar Abba pensó en validar a esta persona que tiene una perforación así. Amarle Rabia, si le dijo Rabia, si ají amar Rabbi Yoshua ben Levi, así dijo Rabbi Yoshua ben Levi, atará koshehi. Es decir, puesto que el miembro que fue perforado, toda la tará, toda la corona, si tiene una perforación, eso es meakev. Eso es algo que invalida y por lo tanto lo que nace de ahí es pasul. También vimos en la Mishnah, Veim nishtayer meatará, es decir, dijimos que si quedaba de la atará algún tipo de piel que invalidaba la milá, dice, afilo que juta se hará, incluso que sea solamente, perdón, cuando se cortó el miembro, aunque quedó solamente una pequeña porción de la atará, de la corona, eso ya es algo que valida la persona. Yativ Rabina Bekamibayele Melo Ajut Shambru al Penecula. Es decir, vino Rabina. Decíamos entonces que estaba sentado Rabina y le surgió una duda. Meloahut, este como un pelo de grosor, que dijeron en nuestra Mishnah, al penecula o al peneruba. Es decir, tiene que ser de lo que rodea al miembro, tiene que ser todo el miembro, que quede un pelo de grosor de la corona, o puede ser que es sobre la mayoría del perímetro. Amarle Raba Tofsa'a, le dijo Raba Tofsa'a a Rabina, Meloahut, es decir, la mayoría del perímetro, eso es suficiente. Al peneruba, es decir, este pelo al peneruba sobre la mayoría del perímetro, claper resha, pero tiene que ser hacia la parte de arriba. Es decir, explica Rashi, ¿sí? Que la corona del miembro es más gruesa arriba, por la parte de arriba que por la parte de abajo. Entonces aquí tiene que ser por la parte de arriba. Muy bien. Amar Rabuna, dijo Rabuna, otro caso, que culmus, una persona que le cortaron el miembro como un culmus, como una pluma, que quiere decir que tiene cortado en diagonal. ¿Qué será? Dice es kasher, no se le llama kerut shofha. Ahora, que marzer, pero si se lo cortaron como una tubería, entonces pesula, porque hay shalit ba'avira, hay lo shalit ba'avira, es decir, ¿por qué? Porque cuando es una tubería, ahí entra aire. Cuando no entra aire, se enfría y el frío hace que el zera no tenga la fuerza de engendrar. Pero si está en diagonal, no entra aire en el miembro y entonces no se enfría el zera y aún así todavía puede tener hijos. Rajizda Amar dijo Rajizda al contrario, que Marzev que será, que Kulmus Pesula, como una tubería es kasher, como una pluma es inválido. Hay garid, hay lo garid. Es decir, cuando se hizo como una tubería, lo nifga magaha eber betzidea jerem, arrejem. Valle de Kaj, mithamem. Es decir, ahí no va a tocar, no va a haber un contacto del miembro con las partes de la matriz y a raíz de esto se va a calentar
y va a poder tirar el zera y por lo tanto es kasher. Pero si es como el kulmus, ¿sí? Ahí no hay fricción, no hay contacto por una parte y entonces no va a poder calentar y no va a tener fuerza de engendrar. Amar Raba, dijo Raba, cabate de Rabuna, mistabra, me dice, me parece más lógico el punto de vista de Rabuna. Hay lo shalit va a vira, shalit va a vira, es decir, que en uno entra el aire y en el otro no entra el aire. Y mishum griduta, si es por el hecho de la fricción, que dijo Rojizda, midi de Java abraza de Javita. Es decir, esto es lo mismo que encontramos en el Beres Anoten Nekev Javit, es decir, en el grifo que se pone en la tubería, en un tonel, que a pesar de que al principio Hutzar es estrecho y no toca en los lados del barril, después sí que llega a tocar. Amarle Rabina le Meremar, le dijo Rabina Meremar, Ají Amar Marzutra, así dijo Marzutra, Mishme de Rafpapa, en nombre de Rafpapa. Ilgeta, ¿cuál es la alhaja? Ven que Kulmus, ven que Marzev, que será. Ya sea que lo cortaron como una pluma o como una tubería, es kasher. Mío mi bayele. ¿Sí? Y entonces le vinieron a preguntar a Rafpapa, ahí más Sheanu, Makshirim, Bejitujim, Betzurotelun, el hecho de que nosotros permitamos cortes de estos tipos es justamente cuando fue cortado el miembro, le mata Meatara, por debajo de la tara, de la corona, o le mala, o por encima de la corona. Es decir, no estamos hablando de un corte en la longitud, sino en la transversal. ¿Sí? Es decir, fue cortado transversalmente como una pluma o como una tubería. Es decir, lo cortaron por encima o por debajo. O claro, mala. Muy bien. Pregunta entonces la Gemara. ¿Sí? Dice, pshita, de le mala me atará. Por supuesto que estamos hablando que es por encima de la tará. Te dice al Kadataj, porque si me hubieses dicho le mata me atará por debajo de la tará, afirma un ihrat hagid nami, incluso que fue cortado totalmente, también sería kasher, como dice nuestra Mishnah. Responde la Gemara y dice, Ajen, Rav Papa lo istapek bekaj. Entonces, seguramente Rav Papa no estaba dudando sobre eso. Rabina, le shabushe, le maremar, hu de bae. Es decir, Rabina, para tratar de equivocar a Maremar, es que vino a preguntar, para mostrar cuán afiladas eran sus preguntas. Hau uvda haba de Mata Mejasia. Este caso ocurrió ahora en Mata Mejasia. Shafie Mar Barrabashi. Es decir, que Kulmus de Akshere. Hataja Basar Mikol Tzad Benatal Dofane Amarzev Veasau que Kulmus de Akshere. Es decir, que una persona que. Un segundo. Entonces, ¿cuál es este caso que ocurrió en Mata Mejasia? Que había una persona así, que tenía cortado el miembro como una tubería. Veshafia Mar Barrabashi, y vino Mar Barrabashi, y le hizo una operación estética, por así decirlo, se lo arregló como un kulmus y le permitió. Ufda, otro caso que ocurrió en la ciudad de Pumbedita, Istatim Gufta de Sheikh Balzera, es decir, se le obstruyó el orificio por el cual sale la Sheikh Balzera, la simiente. Beapik Bemakom Ketanim, y empezó a salir por el lugar por donde sale la orina. Sabar Rabbibi Barabaye el Akshure. ¿Qué pensó Rabbibi Barabaye? Dijo, bueno, si sale a fin de cuentas es kasher. Dice, Amar Rafpapi, dijo Rafpapi, Mishum de Atu, mi mulae, Amritu Milam Muliata. Dice, no. Dice, ¿qué es esto? Puesto que tú vienes de una familia pobre, dices cosas pobres. ¿Por qué? Porque era de la descendencia de Elí. Sabemos que la descendencia de Elí no vivían mucho tiempo, morían jóvenes. ¿Por qué? Bimkomá me bashla, Shelo bimkomá lo me bashla. ¿Por qué? Porque el zera, la simiente, cuando sale por su lugar, se cocina, es decir, se calienta y tiene la fuerza de engendrar, pero si no sale por su lugar, no tiene la fuerza.
Amar viuda Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Nikab, es decir, si fue perforado el miembro con un agujero pequeñito, Benistami se tapó por sí solo. Kol she'ilu nikre benikra. Es decir, Kol she'ilu nikre benikra, es decir, todo aquello que si va a ver Keri benikra, umarjiv mehamat doja kazera, ¿sí? Setimat hanekev, es decir, si sale Keri va a romper lo que tapó ese agujero, azul, veilav kasher, pero si no, es kasher. Have barraba, es decir, viene Raba y trae una puntualización sobre esto. Dice, Eja, ¿cómo es esto? Y le mata, me atará si es por debajo de la corona. Afil un ihrat, incluso que se cortó completamente, es kasher. Ela, entonces, beatarazma, ¿de qué estamos hablando? De que el orificio está en la atara misma. Idmar Nami, así fue, también fue dicho. Amar Rav Mari Barmar, Amar Rav Ugba, dijo Rav Mari Barmar, que dijo Rav Ugba, en nombre de Shmuel, Amar Shmuel, Nikab, si se perforó el miembro con una perforación pequeña, un agujero pequeño, va a atara en la corona misma, Atzma, Venistam y se tapó, Kol Sheilu Nikre, Venikra, Pasul, Veilav Kasher. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Desde nos encontraremos para seguir con la página 76.